seguimos acá en su revista Primera Impresión. Hace un momento, cuando mencionábamos los titulares, hablamos precisamente de que Iván Lima, el ministro de Justicia, descarta que el gobierno realice un decretazo para nombrar los jueces y magistrados, pero también abre la posibilidad de que se elija por mínima mayoría, en este caso, por mínima cuenta. Bueno, vamos a conversar precisamente con el abogado constitucionalista Israel Quino, quien ya está listo para poder brindar y analizar este tema. Doctor, muy buenos días, gracias por establecer contacto con Televisión Universitaria. Muy buen día, estimado Santos, por la comunicación. Un cordial saludo a la audiencia en todo el país. Doctor, lo mencionábamos, el ministro de Justicia señaló que el dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional pudiera habilitar una elección no por 2 tercios, sino por simple mayoría. Una situación que pone en peligro la propia democracia, doctor. Sería muy grave si el Tribunal Constitucional Plurinacional, en este fallo respecto a la acción abstracta que conoció y que va a resolver de aquí a 48 horas, hasta el 2 de agosto, defina que en caso de no existir acuerdos políticos que garanticen los 2 tercios para la lista de postulantes a las elecciones judiciales, se lo haga por simple mayoría, sería inconstitucional de pleno derecho, porque no puede el Tribunal Constitucional, entre sus fallos, pedir inaplicar los propios artículos de esa Constitución que deben defender, que deben resguardar respecto de su cumplimiento. Es decir, no puede el Tribunal Constitucional fallar inconstitucionalmente. Esto sería muy grave porque se estaría cercenando las atribuciones de un otro órgano de poder, el legislativo. Esto significa que el judicial, pues, tomaría las competencias del legislativo y le cercenaría las mismas, solamente disponiendo que una simple mayoría defina las ternas de los postulantes a las altas magistraturas. Esto significa, Sandro, que el Tribunal Constitucional, si es que fallara en ese sentido, estaría vulnerando 22 normas constitucionales que la propia Constitución exige para que éstas sean justamente definidas mediante el voto de los 2 tercios. Y este precedente podría servir, por ejemplo, para que de aquí en adelante, cuando no exista 2 tercios legislativos, pues solamente las decisiones se asuman por una simple mayoría. Y entre ellas están, entre otras cosas, la reforma constitucional. Es decir, para hacer una reforma constitucional vía una ley de necesidad se requieren 2 tercios. Y si este fallo, por ejemplo, omite el requisito constitucional para la lista de ternas, el día de mañana puede ocurrir lo mismo para reformar la Constitución. Y ya se va a hacer flexible y no así rígida las modificaciones constitucionales. Por ello sería muy grave si este Tribunal Constitucional en su fallo dispone que las ternas para ser habilitadas a las elecciones no sean vía 2 tercios, sino simple mayoría. Ahora, esto resulta complicado porque el domingo ayer Lima dijo que no se va a emitir un decretazo, es decir, no se va a ampliar el trabajo de los magistrados, sino más bien es posible que el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda sacar lo que usted menciona, ¿no? Es decir, la elección por mayoría simple. En este sentido, los 2 alas del MAS podrían unirse y tener precisamente la mayoría simple. Como usted bien habla y analiza, doctor, esta situación es bastante complicada, toda vez de que el tiempo también se va acortando. Es decir, se tienen que elegir cerca de
Primero era 120 días, se ha reducido a 100, ahora solamente quedan 90 días de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral. Y esta situación no es simple, porque hay que elegir muchos magistrados, muchos jueces que van a estar a la cabeza precisamente de la justicia boliviana. En realidad, si precisamos los números, estimados Sandro, son 96 nombres de postulantes que deben justamente pues conformar la lista de aspirantes, remitir al Tribunal Supremo Electoral para que este órgano de poder pueda administrar unas elecciones en el plazo mínimo 90 días. Y esto también es contradictorio porque se supone que el pueblo boliviano cuando va a votar debe saber por quiénes vota. ¿Cómo va a conocer a los postulantes en menos de 90 días? ¿Cómo va a saber el elector a qué postulante va a apoyar de 96 nombres? Entonces se vulnera también allí un otro principio, justamente el de publicidad, transparencia del candidato respecto al elector. Y cuando se reducen los tiempos, también hay que considerar que una vez notificado este fallo, el órgano legislativo, la Asamblea, tiene 30 días exactos para realizar cuando menos 8 fases en la preselección. Apertura de libros, registro de postulantes, verificación de requisitos, inhabilitación de postulantes, impugnación de las inhabilitaciones, exámenes escritos, ponderación de méritos, examen oral, entrevista y remisión de 2/3. Eso, remisión de lista de postulantes aprobados, eso en 30 días, cuando el calendario inicial establecía 80. Entonces, la Asamblea Legislativa, así trabaje por tiempo y materia y nos quieran hacer ver que van a hacer un sacrificio por el país de hacerlo en 30 días, también a quienes va a preseleccionar. Cuando un postulante a una magistratura, por ejemplo, debiera ser evaluado con expertos en el área, por ejemplo, en la fase de calificación, pero lo van a evaluar legisladores, diputados o senadores. Y ellos de pronto no tienen la formación jurídica como para evaluar técnicamente el rendimiento de un postulante. Entonces van a acudir a asesores. Y las evaluaciones entonces de los próximos magistrados que ocupen las altas magistraturas en el país van a ser pues evaluados por técnicos asesores en el legislativo que tienen esos cargos tampoco por su meritocracia, sino por un favor político que les hacen sus diputados o senadores. Ahora, de esa forma se está empezando este proceso de preselección. Ahora, doctor, categóricamente el ministro Lima afirmó: el Tribunal Constitucional Plurinacional solo tiene 2 alternativas. Continúa el proceso y aquí todo está bien, es decir, este proceso que al parecer no tiene tiempo, tal cual usted lo menciona, y no pasa nada, o se declara inconstitucional el reglamento y se exhorta a la Asamblea a que emita un nuevo reglamento. Bueno, hasta que emita un nuevo reglamento, esto también está plenamente viciado ya, porque no se pueden prolongar los actuales magistrados. Bueno, una ley y también va a definir si se tiene que ser por 2/3 o por mayoría simple. Parece, decimos, que todo estuviera predestinado a que se elijan por mayoría simple. Y como usted bien lo menciona, va a ser esto discúlpeme, va a ser una chacota, va a ser una elección rápida, vamos, meta a nueva gente y, bueno, salgan candidatos. Y ya hemos visto en 2 elecciones que los votos blancos han ganado y lo mismo, bueno, al final, por simple mayoría también en votos van a ser elegidos las nuevas autoridades. O sea, prácticamente no interesa el proceso electoral que nos incumbe a los ciudadanos. En realidad, estimado Sandro, si nosotros acudimos a la ciencia política y al derecho constitucional respecto a este fallo, estaríamos hablando de un golpe de Estado técnico, de un golpe blando que va a perpetrar el Tribunal Constitucional Plurinacional en el caso de que falle
esta sentencia constitucional y disponga inaplicar los 2/3 en el legislativo. Eso significa que un órgano de poder, el judicial, en este caso a través del Tribunal Constitucional, le va a deslegitimar, le va a restar atribuciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que no cumpla el mandato de la Constitución, inaplique el requisito de los 2/3 y solamente se apruebe por la simple mayoría. Ahora bien, ¿quiénes son la simple mayoría? Ni siquiera el oficialismo, que está quebrado entre los radicales del arcismo y los conservadores del levismo, tiene una sola posición. De aquí en más, seguramente acudirán a la misma estrategia de la aprobación de la ley del oro o de la no interpelación de un ministro de Estado. Es decir, va a contar con votos disidentes tanto de Comunidad Ciudadana como de Creemos, que también está fraccionado en 3. 7 fracciones políticas en 3 partidos en la Asamblea no garantizan 2/3, no garantizan simples mayorías, pero cuando hay correspondencia de intereses, cuando hay un sistema de privilegios que cuidar, se van a poner de acuerdo y alcanzar lo mínimo. Esto sería la simple mayoría. Entonces es muy grave que a través de artificios jurídicos se cercene la propia constitución política del Estado y se esté deslegitimando las atribuciones del legislativo, cuando el legislativo congrega la representación del pueblo boliviano, no importa si son azules, naranjas, verdes, negros o blancos. Son la representación del pueblo expresada en sus diputados y en sus senadores. Claro, no puede pues el pueblo reunirse, 10 millones de habitantes, no podemos reunirnos cada vez, una vez por semana y sesionar. Por ello elegimos representantes. Esos son los diputados y senadores. Y si un tribunal constitucional dice que las decisiones que deben tomar por 2/3, que manda la Constitución a partir de sus fallos, ya no van a ser 2/3, sino solamente simple mayoría, va a transgredir la propia Constitución política del Estado, que exige cuando menos en 22 normas constitucionales el requisito de los 2/3. Entonces, realmente sería muy grave y no se denominaría de otra forma que no como un golpe blando o un golpe de Estado técnico. Doctor, aquí, a ver, podemos hacer un análisis quizá más profundo, en sentido de que usted lo llama un golpe blando, porque prácticamente estaría anulando a la Asamblea Legislativa Plurinacional en su representación. Es decir, como usted bien lo menciona, hay muchos partidos o alianzas, pero son representativas del pueblo boliviano. Tenemos una democracia representativa, una democracia participativa, una democracia directa, ¿no es cierto? Pero, ¿qué poder tiene el Tribunal Constitucional Plurinacional para parar esto como, qué sé yo, como un ente, como un superestado que decide lo que quiere, puede tomar determinaciones cuando quiera? Ya lo hemos visto en la elección, en la postulación de Evo Morales, contraria a la Constitución. Y ahora estos caballeros, que son los mismos precisamente que han habilitado a Evo Morales, ahora pueden agarrar y decir, bueno, aquí se elige por simple mayoría y, bueno, que siga adelante todo, por un lado. Por otro lado, el elemento, bueno, todo el mundo sabe que el Estado, el gobierno, tiene que tener pues a su disposición la justicia. Es decir, si democráticamente se eligen magistrados que no están vinculados al Ejecutivo, bueno, la situación es muy peligrosa. Sabemos que un Estado tiene que estar, al menos siempre se ha dado esta situación, al control de la justicia. ¿Cómo ve esta situación, doctor? Es altamente peligroso, estaría en riesgo la propia democracia porque se golpearía a la democracia representativa, que es justamente cuando el pueblo elige a sus diputados y senadores. Esa es la democracia representativa, pero además sería muy peligroso porque sería la tercera vez que el Tribunal Constitucional fallaría en contra de la propia Constitución en los últimos 6 años. El 2017, estimado Sandro, hay este fallo de la aberración jurídica
el fallo 084/2017, donde el anterior Tribunal Constitucional nos dijo que la reelección presidencial indefinida es un derecho humano. Y dice ese fallo, inaplique en el artículo 168 respecto al requisito de 2 reelecciones solamente. Dice, no, inapliquen. Y hasta el día de hoy, Sandro, esa sentencia está vigente. Es decir, si un presidente se queda 10 años y quiere ir a la reelección indefinida, lo puede hacer, porque el tribunal no ha cambiado el fallo, está en vigencia ese fallo. O sea que el presidente 2020, Luis Arce se puede quedar 10 años si quiere, porque todavía está vigente esa ley. 20 años si quiere se puede quedar, porque no le impide nada, ni la Constitución, la sentencia constitucional está vigente y el actual Tribunal Constitucional no ha modulado, no ha cambiado ese entendimiento a pesar de haber sido notificado con la opinión consultiva 28/2021 del año 2021, en el que la CIDH dice que no debe entenderse el artículo 23 de la Convención sobre Derechos Políticos, justamente los plazos en cuanto a las reelecciones. Dijo, no se entiende como de manera indefinida. Entonces, y además dice que estas formas de reelegirse erosionan los sistemas democráticos. Eso dice la opinión consultiva de la CIDH, y estos fallos también son vinculantes por encima de nuestra Constitución, y el Tribunal Constitucional aún no ha cambiado ese fallo. Un segundo ejemplo, estimado Sandro, en 2020, la Declaración Constitucional Plurinacional 01/2020 dispuso que el periodo constitucional del Ejecutivo, del Legislativo, de gobernaciones y municipios son de 5 años, pero por esa declaración el tribunal dijo, extiéndanse hasta que haya elecciones. Podía ser un mes, podía ser un año, podían ser 5 años. O sea, inapliquen el requisito de 5 años como plazo máximo para un periodo constitucional de gobierno. Falló el tribunal contra la propia Constitución. Ahora bien, en la doctrina del derecho constitucional existe, por supuesto, una corriente justamente de la teoría constitucional que nos habla de las normas constitucionales inconstitucionales. Una obra del autor Otto Bachov, por ejemplo, nos explica que puede la propia Constitución en su redacción, desde el constituyente, tener normas contradictorias entre sí. Por supuesto que nuestra Constitución tiene un par de ellas, pero lo que no significa que los intérpretes de la Constitución puedan definir a libre albedrío qué cosas quieran inaplicar de la propia Constitución a interpretación individual. Esto es contradictorio y les motivaría, estimado Sandro, un juicio de responsabilidades a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional en caso de que fallen en ese sentido. Por eso la preocupación, por eso es muy grave ese anuncio que se realiza y esperemos que no se concrete, porque los alcances de un fallo en el caso del Tribunal Constitucional son inapelables. Es casi un tribunal celestial porque nadie les puede decir nada respecto al alcance de sus fallos. Y de otro lado, si bien puede ocurrir aquello, puede motivarles un juicio de responsabilidades, pero también tienen privilegios inclusive en el juzgamiento de un juicio de responsabilidades. Entonces es muy compleja la situación y si ese fallo se materializa por como se está avisorando, estaríamos ingresando en un periodo de grave riesgo de nuestra democracia, porque se estaría quebrantando el Estado constitucional de derecho en el país. Bien, como siempre, doctor, muchísimas gracias. Excelente el análisis, porque se muestra precisamente esa visión. Por un lado, Lima dice que no va a haber el decretazo, pero por otro lado parece que va a haber una elección precisamente por una situación de voto de mayoría simple. Doctor, muchísimas gracias, le mando un abrazo hasta cualquier momento. Muy buen día, estimado Sandro, a la audiencia, bendecida semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el doctor Israel Adrián Quino. Él es abogado constitucionalista. Pero tenemos más.